Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas. Estamos aquí hablando sobre el discurso de Pedro y hablábamos sobre todo de esta partecita en que dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús. Nosotros, queridos amigos, aquí encontramos toda una historia. En los cursos anteriores ustedes pueden revisar ahí en nuestra biblioteca virtual, YouTube, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y tenemos todos los otros programas también aquí con el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Encontramos que el autor sagrado nos está hablando, ¿verdad?, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Más aún entonces, queridos amigos, porque aquí nos está diciendo que Pilato mismo había resuelto ponerlo en libertad, pero no lo aceptamos, no lo queremos, no lo pensamos de esta manera. Ustedes renegaron del santo y del justo y, pidiendo como una gracia de liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí está, lo esencial y lo fundamental. Ustedes renegaron del santo y del justo. Ustedes renegaron del santo y del justo. Nos está llamando la atención, entonces. Quiere decir que Ñande Yaina detrás de nuestros intereses. Naña pensaguasui, naña penaguasui, peñandi yara. Hoy ya casea Ñande lo que Dios va revelando, porque esta es la revelación, ¿verdad? Como Dios se va revelando, pero nosotros renegamos. Nosotros somos capaces de ladear, de dejar, opeando el convenir, opeando hipotai, ¿verdad? Ustedes renegaron del santo y del justo y pidiendo como una gracia de liberación de un homicida. Imagínense, prefieren a un homicida, prefieren ponerse al lado de alguien que es bien conocido como un homicida. Ustedes mataron al autor de la vida. Aquí vamos más en el sentido ya teológico, mataron al autor de la vida. Es decir, aquí nosotros ya estamos entrando y presentando a Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret como Dios, la revelación de Dios Padre en la persona de Jesús. Entonces ustedes mataron nada más y nada menos que al autor de la vida. Lo mataron.
pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dos elementos importantes. Dios lo ha rescatado de la muerte. La teología de la resurrección encontramos aquí. Dios no deja a sus servidores en la corrupción de su cuerpo, de su alma, de su vida. No se corrompe, sino que lo resucita, lo rescata. A eso le llamamos salvación, a eso le llamamos vida nueva, de lo cual nosotros somos testigos. Algo más importante aún, el cristiano de por sí, entonces, queridos hermanos, es testigo de esta gracia. Somos testigos de lo que ha sucedido en la persona de Jesús. Peñandillara o Yerureba de Coyupe, va ella va a ella pues ahorero ella mora, ahorero EBM, al ahorero EBM da ecuri ni erei vintilaro EBM, ahorero EBM upea, porque ero ella, a porque ero igual. Nosotros entonces somos testigos de esta realidad. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Aquí está lo elemental, por haber creído en su nombre. Primero eso. Si crees, ¿verdad? Profesas con tus labios, con tu vida, es decir, si te comprometes, eso quiere decir con los labios, con el corazón, con la mente. Jesús es mi Salvador, Jesús es el que nos libera, Jesús es el que nos da la vida. Por haber creído en su nombre, en el nombre de Jesús. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de Él es la que lo ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. Versículo 17. Hermosísimo, ¿verdad? Hermosísimo. Porque aquí entonces hay una consecuencia, ¿verdad? Consecuencia de nuestro accionar, consecuencia de nuestro creer, consecuencia de lo que nosotros metemos en el corazón, peña de apreto uva, lleva y cuaja, ya esa, vaya va peña de yara, ñandera ju, vaya va peña de yara, lleva ñande jetamba, ñande, ya esa caixa lleva. Esto significa, ¿verdad, queridos hermanos? Esto dice por haber creído en su nombre. Primera cosa, haber creído. Adherirse a Jesucristo. Es lo que le está diciendo a la comunidad. Tienen que adherirse. Volvemos enseguida con más ñandillara en Nuevo Testamento. Varias órdenes de la familia franciscana llevan décadas trabajando en una cuestión delicada, que su moderador supremo no sea por fuerza sacerdote. El motivo es simple, San Francisco de Asís no lo fue. Esto ya viene de muchos años. Después se retomó el tema, y ya aquí también en comunión con los capuchinos y conventuales, en tiempos de Benedicto XVI. Y se pedía que nuestras órdenes fuesen declaradas institutos mixtos, porque la Orden de los Hermanos Menores nació como fraternidad y no como instituto clerical. Monseñor José Rodríguez Carballo fue ministro general de la Orden de los Hermanos Menores entre 2003 y 2013, pero ahora es secretario del Dicasterio Vaticano dedicado a los religiosos. Explica que todo este trabajo tan importante para la familia franciscana dio fruto el 18 de mayo. Fue la fecha en la que el Vaticano anunció el cambio en el punto 588, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico. Se trató de una decisión muy celebrada por ellos. El Papa Francisco ha respondido al deseo y a la petición explícita de varios institutos religiosos, que era la de devolver a la vida religiosa su dimensión carismática. Por lo tanto, los hermanos clérigos, nosotros los sacerdotes, y los hermanos no clérigos, los laicos,
Tenemos los mismos derechos y deberes. Nuestra orden, al igual que otras, ha tenido durante siglos hermanos sacerdotes y hermanos no ordenados viviendo y trabajando juntos, sin distinción. En la práctica, a partir de ahora, en los institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica clerical, cuando se elija a un religioso laico o a un laico consagrado, se seguirá el siguiente proceso. Por un lado, el nombramiento de un superior local dependerá del moderador supremo con el consenso de su consejo y no necesitará aprobación del dicasterio de los religiosos. En cambio, para un superior mayor, para su nombramiento o elección, sí que será necesaria la confirmación del dicasterio. Esto es una novedad importante, porque hasta ahora los superiores mayores tenían que ser clérigos, siempre si se trata de un instituto clerical. Desde ahora, por tanto, podrán ser también hermanos laicos. Y esto explica mejor, entonces, la jurisdicción que tienen las hermanas religiosas, donde la superiora general es ciertamente una hermana no clérigo, y también otros institutos laicales, donde el superior general también es laical. Este cambio toca una cuestión delicada a nivel canónico porque tradicionalmente el gobierno de institutos clericales siempre le correspondía a un sacerdote, aunque Monseñor Rodríguez Carballo considera que el cambio es importante para las órdenes como la suya porque significa volver a los orígenes. Las nuevas orientaciones pastorales para el matrimonio publicadas por el Dicasterio para los laicos dan mucha importancia a los matrimonios con años de convivencia a sus espaldas. Por ejemplo, se recomienda que acompañen a recién casados y que compartan experiencias con ellos, o que ayuden a otras parejas que están en crisis. Es necesaria la presencia de esposos que acompañen a otros esposos en dificultad, porque tienen una experiencia de vida conyugal. Esto es importante para crear una relación de confianza y de estima recíproca durante el acompañamiento. También se indica que es importante que los sacerdotes se dejen aconsejar por estas parejas experimentadas a la hora de realizar su tarea pastoral. Es importante dar valor a esto, la dimensión de corresponsabilidad y complementariedad entre vocaciones de la Iglesia, especialmente durante este camino pastoral. Es justo aquí, en la preparación para el matrimonio, que junto a los sacerdotes, la experiencia y competencia de los matrimonios pueden contribuir a un acompañamiento más adecuado para las parejas de hoy. Pero sobre todo, las nuevas orientaciones pastorales establecen un itinerario de formación a parejas por etapas. El paso de una a otra está marcada por un rito que se hace en la comunidad. Sin embargo, el dicasterio dice que es importante que los novios se sientan libres de abandonar la relación en todo momento, si lo consideran oportuno. Porque a veces, por ejemplo, basta que estos ritos como la bendición de los novios o la entrega de la Biblia no se hagan de modo público. Se pueden realizar muchos pequeños gestos que señalen un crecimiento, una evolución en el recorrido, pero en ocasiones basta no hacerlo en público o sin involucrar a las familias del grupo de novios. De este modo, los jóvenes podrán continuar con sus discernimientos de forma sólida y libre. El documento que recoge todas estas orientaciones pastorales se llama Itinerarios Catecumenales para la vida matrimonial. Se trata de una actualización de la pastoral matrimonial a 360 grados. A las 5:30 de la mañana, Sherwin y Sweetie Aracal hicieron cola con sus 2 hijos para asistir a la audiencia general del Papa. Sin embargo, el madrugón mereció la pena. Su bebé recién nacido recibió una bendición sorpresa de Francisco. No tenemos nada especial, no tenemos ninguna entrada especial para las bendiciones. Pero nos vieron con un bebé pequeño y nos llevaron adentro, así que estamos muy felices hoy. Muy felices. Originarios de la India, Sherwin y Sweetie Aracal se trasladaron a Roma para casarse y formar una familia. En la tradición india, se anima a las madres a no salir de casa con su recién nacido hasta aproximadamente 40 días después del parto. El día que Sweetie pudo salir de casa, su primera prioridad fue llevar a su bebé a la Basílica de San Pedro. El sábado pasado cumplió 46 días y entramos en la Basílica del Vaticano. Su primera visita es el Vaticano en Roma. Y después, en su segunda visita en la audiencia, recibió la bendición. Nuestra vida es bendecida, muy bendecida. Aunque los Aracal están lejos de su familia en la India, confían en que la bendición del Papa se extienda a todos sus familiares en casa.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. Alabado seas, alabado seas, alabado
No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas. Adorado seas. Adorado seas. Ahora y siempre, Señor. Alabado seas. Alabado seas. Alabado seas. Ahora y siempre te alabaré. Alabado seas. Alabado seas. Alabado seas. Ahora y siempre, Señor. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, Hechos de los Apóstoles. Por haber creído en su nombre, Jesús de Nazaret, lo verovia. Ave Ñande Yara, oyapoma, pe oyapoma, veje iba de cueñandebe, umago y vema, es el cumplimiento entonces del Antiguo Testamento. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven. Mabe la bella, bueno, y ahora ustedes ven a y conocen la fuerza al que ustedes ven y conocen. Es decir, es el accionar de la vida de Dios, el accionar de la vida de Cristo, y nosotros somos los alter Christi. Y entonces es nuestro accionar el que entonces ahora le devuelve a ese que ustedes ven y conocen. Esto es lo que sucede en nuestra vida y tenemos que estar también nosotros conscientes de esto, queridos amigos. Nosotros vemos, nosotros conocemos, nosotros sabemos, pero así como nosotros conocemos, nosotros sabemos, todo esto también a nosotros nos tienen que ayudar. ¿Para qué cosa? Y nos tienen que ayudar para comprometernos seriamente en hacer lo mismo. Porque Pedro con este discurso lo que está haciendo es llamar, está llamando
a todos los que forman la comunidad y son seguidores de Jesucristo a entender que nuestra vida, nuestro accionar, se tiene que ver, se tiene que notar, tiene que haber como consecuencia la curación, la sanación, levantar a ese paralítico. Diga, nadie tiene que quedar de esta manera, todos tienen que ser capaces de levantarse, de tener esa nueva vida. Y por eso le está diciendo, por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe proviene de Él. La fe proviene de Él. No es entonces una fe que provenga simplemente de lo humano, mirando y diciendo. Por eso que Pedro, cuando le dice, israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así? O sea, esta fuerza no proviene de nosotros. La fuerza del Espíritu de Dios es la que nos mueve, que nos sensibiliza. Y sobre todo, ¿saben qué, hermanos? En la medida en que nosotros vivamos esa santidad, esa sensibilidad en el corazón nuestro, eso hace que nosotros también podamos cada vez comprometernos más, entrar más en esta sintonía con Dios. Esta fe que proviene de Él es la que lo ha curado completamente. Esta fe que proviene de Él es la que lo ha curado completamente. Qué bueno, queridos hermanos. Es la fe en Jesucristo la que nos cura. Es la fuerza de Jesucristo, ¿verdad? La que nos va a curar, la que nos va a dar nueva vida. Como ustedes pueden comprobar. Otro elemento importante también. Porque este que estaba aquí sentado, ¿verdad? Este es el que ahora se ha levantado. El testimonio que nosotros damos y el testimonio que ustedes dan, porque esa persona estaba así. Esa persona estaba paralítica, esa persona estaba enferma, pero esa persona se ha levantado con la fuerza y la gracia de Dios, con la fuerza y la gracia del resucitado. No por cuenta nuestra, no porque nosotros, entonces etc. No, sino que es la que lo ha curado a Él, esa fe que proviene de Él. Ha curado completamente a esta persona, como ustedes pueden comprobar. Como ustedes pueden comprobar. Esa partecita, esa finalización es esencial, queridos hermanos, porque ñandé, ya ella, ya yesa cuar. Hay que comprobar, hay que conocer. Diga, tú y la ñandé ya pudo lleva. Ñandé ya mañana, ñandé ya es sana, ñandé un bebé ya es bonata. Ah, sí, sucedió verdaderamente de esta manera. Lo comprobamos, lo vemos, lo sentimos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignominia, lo mismo que sus jefes. Ahora bien, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, ¿verdad? Es la ignorancia. Y esto te lleva entonces a lo peor, ¿verdad? Esto te lleva a la ignominia. ¿Por qué? Porque justamente de ignorante. Somos ignorantes, en síntesis. Muchos nos creemos sabios, ¿verdad? Muchos nos creemos conocedores de todo. Y la palabra de Dios justamente dice, ¿verdad? Esos que se creen los griegos, hablando de los griegos, sobre todo que se creen los filósofos y guapos, ¿verdad? Tu conocimiento es nada. Eso es lo que te quiere decir. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Porque también te pela sabio lo todo, lleva. Sabe lo todo, pero en realidad somos siempre ignorantes. Solo sé que no sé nada. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñandeyarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyara Ñe'e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio.
La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla, es cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Es la teología de Lucas. No nos olvidemos que Lucas aquí nos presenta a su evangelio de una manera maravillosa. Nosotros leemos el capítulo 3, donde encontramos el discurso de Pedro después de la curación a este paralítico, el capítulo 3 del 11 en adelante. En el versículo 16, por haber creído en su nombre. Lo primero que se subraya, por haber creído en su nombre. Lo que a nosotros nos salva, lo que a nosotros nos saca de toda parálisis, nos dice aquí la palabra de Dios, es el adherirnos al nombre de Jesucristo. Pero adherirnos al nombre de Jesucristo, ya el nombre adherirse significa creer. Creer significa eyetu uese quiere decir entonces fortalecerse en la fe, adherirse plenamente en el nombre de Jesús. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Entonces aquí tenemos que entender muy bien, queridos amigos, que tenemos que fortalecernos también nosotros, porque el que nos devuelve la fuerza siempre será la fuerza del mismo Espíritu, ¿verdad? Esa es la fuerza. Conocen, le ha devuelto la fuerza a ese paralítico. Para salir de nuestras parálisis, dice Gubén, para salir de nuestros errores, necesitamos volver al nombre de Dios. Necesitamos volver al Señor. Y ahí entonces vamos a entender. Él les ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de Él es la que lo ha curado completamente. Esta es entonces la fuerza de su Espíritu que lo ha curado completamente. Jesucristo es el único entonces que nos puede curar completamente. La fuerza del Espíritu que nos envía Dios, tercera persona, estamos hechos de los apóstoles, es el actuar del Espíritu Santo. Es el único que nos puede curar completamente. ¿Y nosotros quiénes somos? Y somos testigos. Al mismo tiempo, como testigos somos instrumentos en las manos del Espíritu, la comunidad. El Espíritu está trabajando a través de la comunidad. El Espíritu Santo trabaja a través de cada cristiano. Se mueve aquí, pendemando de esa música. Se mueve el Espíritu del Señor, se mueve aquí. Y los hombres verdaderamente entonces
actuamos, sanamos, curamos, ofrecemos, damos, porque esta fe que proviene de Él es la que lo ha curado a Él completamente. Lo ha curado, pero lo hace a través del instrumento. Y el instrumento somos nosotros. Así como ustedes pueden comprobar, de nuevo está el testimonio. Quiere decir que la vida cristiana o la vida resucitada, la vida renovada, no es una utopía, no es un oye endaye, o no es algo que tal vez pueda suceder, sino que sucede. Ustedes lo pueden comprobar, ustedes lo ven, ustedes lo están entendiendo. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia. Ahora comienza entonces a explicarnos el versículo 17 en su discurso, Pedro. Está bien, ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Y cierto, si nosotros nos damos cuenta que es el Dios que nos resucita, el Dios que nos devuelve la salud, el Dios que nos levanta, el Dios que nos regala todo, en fin. Y entonces, lo único que queda es decir que somos tremendamente ignorantes, ¿verdad? Por eso dice, yo sé que ustedes obraron por ignorancia. Yo sé que ustedes obraron por ignorancia. El obrar por ignorancia quiere decir que nosotros preferimos hacer otras cosas que dar la verdadera libertad a los hijos de Dios. Ustedes obraron por ignorancia, como ustedes pueden comprobar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Tanto P como la mía y lleva, la Benetendotacuera, también son ignorantes. Queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes
no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda y que nos da sobre todo esa fuerza y esa energía para seguir luchando, esforzándonos siempre. Hoy, 1 Corintios, esta carta que escribe San Pablo, tan realista, capítulo 1, del 1 al 9. Por él han sido enriquecidos, señal de San Pablo. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados de Cristo Jesús con una vocación santa, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Por Él han recibido todas las riquezas, las de la palabra y las del conocimiento. Y así continúa Pablo. Y por ahí te llevan baixa papeñan de Yara, Pablo rupibeñan de Mocne Ujina. Primero el saludo de hermanos, el saludo de cristianos, es decir, enteroetea goñaígina lleva cotapecoabe. Enteroetea goñañepia ágina, ya posejina veñan de Yara o yerurea ñande. Pero upeana, coanga, Pablo, ñepuno, jai ñande, upea la ñande Yara, hoy cuame, eva y cueñande, upea la ñande Yara, iba y cueñande. Ñajendumi que na ya porque na peñande Yara, o me eva y cueñande, japeo yerurea ñande. Y por eso Pablo comienza a recordar esa gracia que ha recibido de parte de Jesucristo. Pero donde hay upea ñonte, sino que ahora esa gracia que ha recibido de parte de Dios, ahora también yo les anuncio, por la gracia que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Pidamos también que seamos así como Pablo, servidores de los demás, anunciadores de la vida de Cristo. Es decir, nuestro cristianismo, nuestro testimonio, peñan de rogapuibe, peñan de netame, fuera la corrupción, fuera la maldad, fuera el egoísmo. Vida cristiana auténtica. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, queridos hermanos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir,
que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandic Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Pertenece a la teología de San Lucas, pertenece al tercer momento, como Lucas divide su teología, el tiempo de Dios Padre, Antiguo Testamento, el tiempo de Dios Hijo, Jesucristo, su vida, sus obras, el Evangelio de Lucas, y luego el tiempo de la iglesia, es decir, el tiempo de la comunidad, la fuerza del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Nosotros estábamos reflexionando desde el versículo 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Ustedes lo obraron por ignorancia. Hemos dicho ya anteriormente, ¿verdad? Lo que significa la ignorancia, significa el no conocer, significa el no entrar en esa catequesis, significa el no tener esa experiencia profunda con el Señor. Significa entonces seguir más bien los pasos de una religión que llamamos nosotros dentro de una antropología teológica, si queremos llamarlo así, o una antropología de la religión también podemos llamarlo. Hay materias, estudios, estos son interesantísimos, hay que leer, hay que estudiar, hay que conocer la antropología teológica o la antropología filosófica o la antropología de las religiones también. Es interesantísimo, ¿verdad? Esta trascendencia hacia el Dios, la búsqueda del hombre, pero siempre de un aspecto de la razón, de la filosofía normalmente. Aquí nosotros, sin embargo, estamos encontrando por revelación, desde el aspecto de la fe
y decimos, ustedes verdaderamente obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Actuar por ignorancia quiere decir que nos dejamos llevar simplemente por elementos secundarios, no elementales y fundamentales en la vida religiosa de todo hombre. Vean, famoso, la gente dice, Mopinimbao, poco y no sé qué cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estas son formas de presentar de lo que se llama en la filosofía, la religión, incluso en la antropología religiosa, esto se llama la religión baja. La religión baja siempre está apuntando más a los elementos de la sensibilidad, de lo sensible. Y entonces, como no entra el nous quiere decir tu capacidad de reflexión y de entender la lógica de la vida. Entender la lógica porque en realidad la creación, si ustedes miran bien, queridos hermanos, miren nomás, o un gran reloj, para no decir que la creación es tan chiquitita, ¿verdad? Sino que digamos que es un gran reloj. Ese reloj de la creación, de la precisión que Dios nos da, ¿verdad? Esa precisión tremenda, ¿verdad? En todos los fenómenos de la naturaleza. Y por consecuencia siempre, si por ahí nosotros le sacamos a la misma naturaleza de su precisión lógica, recordemos, queridos hermanos, que de una o de otra manera la naturaleza irá reponiéndose con sus cambios, ¿verdad? Como nosotros estamos haciendo incluso ahora mismo con la cuestión del sobrecalentamiento, todas estas cosas, tala de árboles, o sea, acupalañan de pealácula y guina lleva famoso, ¿verdad? Pero la naturaleza reacciona de otra manera, ¿entienden? O sea, es la lógica, es consecuencial, es consecuencial, así como suena, queridos hermanos. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos y para eso tenemos que usar la cabecita, porque en la medida en que nosotros vamos creando elementos que después tienen consecuencias sobre la naturaleza, sobre la vida, así también en nuestra propia vida espiritual, en nuestra propia vida de cristianos. Nuestra vida ya desde la naturaleza es una naturaleza que responde a las consecuencias. No sé, si me corté aquí con el cuchillo, bueno, la naturaleza va a reaccionar. Juguita, que esto, aquello, pero siempre va a continuar con todo su proceso. Después se seca esa sangre, pire, ¿verdad? Comienza. Y así sucesivamente. Después puede ser que como consecuencia quede una cicatriz. Todo lo que es de acuerdo a la naturaleza que responde. ¿Verdad? Y esto es lo que el autor sagrado quiere que nosotros comprendamos. Lucas nos está enseñando y nos está diciendo, atención, por haber creído en su nombre, ese mismo nombre, es el que nos devuelve, ¿verdad? Toda nuestra propia dignidad. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de él es la que lo ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ustedes pueden comprobar. Ve y que tú ves a ver. Quiere decir que entonces nosotros, queridos hermanos, podemos ver bien, podemos entender bien, podemos saber lo que el Señor nos está ofreciendo y cómo nosotros respondemos a esa oferta de Dios. O también cómo nosotros actuamos de acuerdo, si vamos a entrar del sentido negativo que le llamamos pecado, porque somos conscientes, porque ya hay que esto puede perjudicar y perjudica a nuestra comunidad. Lo mismo gente ya a lo pensamos la ñande gente la ya pono lleva ñande gente lleva la entonces quiere decir, queridos hermanos, que va a llegar un momento en el cual la misma naturaleza reacciona, ¿verdad? Y estas son las consecuencias del pecado. Son lo que después le llamamos los problemas sociales,
Esas son consecuencias de nuestros egoísmos. Tenemos que ser curados, como este paralítico fue curado por Pedro y Juan. Volvemos la próxima, queridos amigos. Vamos a seguir esta reflexión maravillosa que Lucas nos presenta en los Hechos de los Apóstoles. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.